Ok, vamos a continuar. Seguimos compartiendo. Estábamos compartiendo, era esto. Dijimos que íbamos a hacer algunos otros, pero este, por ejemplo, este que está acá, donde están los dos puntitos es división. Usted ve, división. Siempre se hace primero las potencias. Pero antes de hacer potencia hay que resolver los paréntesis. ¿Ok? Deja ver si estos son de fracciones. Vamos a hacer ese que está ahí, usted ve. Ese que está aquí. O podría ser ese que está ahí, que se ve como largo, ¿verdad? Ese que se ve bien largo. Vamos a hacer ese. Por lo tanto, vamos a escribir este acá. Vamos a ponerlo un poquito abajo. Este está un poco largo, pero no importa. Vamos a hacerlo ahí. Mientras más largo, mejor, que así usted va aprendiendo más. Ok, vamos a poner en la pizarrita acá 14, 14 menos, abro una llave. La llave es lo más grande, después de haber corchete, ¿verdad? 7 más 4 por 3 menos, hago un corchete, dentro de ese corchete pongo menos 2 al cuadrado. Y lo que de ahí lo voy a multiplicar por 2. Y a eso le voy a restar 6 y cierro el paréntesis. Pero además de cerrar ese paréntesis, se cierra el corchete que se abrió y se cierra la llave. Se cerró todo. Y a lo que da aquí, vamos a sumarle 2 al cuadrado más 6 menos 5 por 3. Y vamos a hacer ese paréntesis y eso lo vamos a sumar 3 menos, voy a echarlo un poquito para acá, menos, abre paréntesis, 5 por 2 al cubo, y eso lo voy a dividir entre 2 y cierro paréntesis. Ok. Vamos a ampliar mi pizarra y vamos a desarrollar este ejercicio. Ok. Ese ejercicio vamos a hacer. Pues recuérdense que vamos a hacer operaciones de paréntesis. Después que usted resuelve los paréntesis, entonces resuelve las potencias. Primero, las potencias dentro de su lugar. Entonces usted va a repetir, todo lo va a repetir. 14. A eso le va a restar. Abro mi llave y tengo aquí dentro 3, 7 más 4 por 3. Que yo lo puedo hacer porque el 4 por 3 no me está dañando a nadie. Puedo hacer esa operación. Pero vamos a dejarla ahí para que respetemos el orden, menos, aquí tengo un corchete, que sí voy a hacer esto, menos 2 al cuadrado da 4, y esto lo voy a multiplicar por 2. Y a lo que dé le voy a restar 6. Cierro paréntesis, cierro el corchete y cierro mi llave. Y esto lo voy a sumar. 2 al cuadrado, que es la potencia primero, que es 4, más 6, menos 5 por 3, vamos a dejar el 5 por 3, más 3, y a eso le vamos a restar lo que de aquí, 5 por 2 al cubo, que lo va 5 por 2 al cubo son 8. ¿Usted ve? Y eso lo va a dividir entre 2. Vuelvo y comienzo aquí. Ahora vamos, como ya no tengo potencia, voy con las multiplicaciones. ¿Ok? Menos. Abro el corchete. 7 más
3 por 4, 12. Menos. Un momentito. Hola. Era que estaban llamando, pero yo con estos audífonos no escucho el teléfono. Entonces, ahora tengo 4 por 2 que va menos antes que este, entonces va 8 menos 6. Vamos a cerrar todos los corchetes, porque aquí yo abrí el corchete y la llave. Más. Ahora voy con mi paréntesis y aquí va primero la multiplicación. Por lo tanto, tengo 4 más 6 menos 5 por 3, 8. Más 3. No son 8, profesor, 5 por 3. Ah, perdón, 15. Gracias. Vamos a coger la pizarra, el borrante. Y vamos a coger el lápiz. 15 más 3. Y aquí dentro va, entonces, el 5 por 8, primero la multiplicación y después la división. Siempre. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. La única operación de suma y resta que queda dentro de paréntesis, aparte de suma y resta es esto. Entonces, yo voy a ganar tiempo. Voy a ganar tiempo. No debiera repetir todo y nada más dividir esto. Que es como debe ser. Es como debe ser. 7 más 12 menos 8 menos 6 más 4 más 6. Lo voy a ponerse aquí. 10 menos 15 más 3 menos 40 entre 2, 20. Ahora voy a resolver todas las sumas dentro de los signos de agrupación. Entonces tengo aquí 7 más 12, 19, menos 8 menos 6, 8 menos 6, 4. Ya tengo ese cerrado. Vamos a ponerle, tengo ese corchete acá. Vamos a dejarlo ahí. Más. Entonces tengo 10 menos 15, menos 5. Profesor, Diga. el 8 menos 6 son 2. Ay, pero caramba, ¿y qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? 2. Y aquí tengo 10 menos 15 menos 5 más 3 menos 20. 3 menos 20 más 3 menos 20. Vamos a dejarlo ahí. Más 3 menos 20. Ok, cerramos acá. Ahora tengo 14 menos 19 menos 2, 17 más, por menos da menos 5. Ya todo es suma y resta. Más 3 menos 20. Ahora agrupo las positivas, 14 más 5 más 3. Caramba, que menos 5. Vamos a quitar este de acá. O sea, se asocian los positivos, pongo acá 3 y pongo aquí de este lado menos 17, menos 5 y menos 20. 14 más 3 son 17. Positivo con menos 17 se va. Menos 17. Menos 5. ¿Puedo hacer una pregunta? Menos 20. Se van estos dos y me queda menos 5 menos 20, me da menos 25. Dígame. ¿Por qué usted tiene menos 17 si se resta el 19 con el 2? Porque 19 menos 2, 17. Ok, ya. Yo era que tenía haciendo mal. Más menos 5 más 3 menos 20. Ok, entonces tengo 14 menos 17 menos 5 más 3 menos 20. Pongo 17 con 17, cambio de posición. Estos dos se van, ¿ves? Y me queda menos 5 menos 20 y da menos 25. Esto es lo que tiene que hacerse con paciencia, porque las operaciones conjuntas
tiende a confundir y hacerlo con paciencia. Se comienza primero con los paréntesis que están más adentro y con las operaciones de potencia. Después se va a la raíz, si hay una raíz, entre los paréntesis, entre los paréntesis. Después se va primero a la multiplicación. Entonces, por eso se fue aquí a esta multiplicación, y a esta multiplicación, y a esta multiplicación. ¿Usted ve? Y después que ya tiene eso, se va a la división y solamente hay esta división. ¿Ok? Ya ustedes saben entonces que las operaciones, cuando son muchas operaciones, tiene un orden y ese orden tiene que respetarlo porque si no, le da otra cosa. Si yo aquí, en vez de decir 7 más 4 por 3 menos 4 por 8, si yo aquí hubiera dicho 2 menos 6, por ejemplo, y da menos 4 por 4 hubiera dado menos 16. O sea, si yo no hago primero el producto, si yo aquí sumo 6 más 5, 6 más 4, perdón, si yo digo 6 menos 5 acá, me da 1. Por 3, 3 más 4, 7. O sea, da otra cosa. Tiene que siempre hacerse el orden de las operaciones. ¿Ok? Siempre hacerse en el orden que van las operaciones. Un segundo. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a quitar esto. Vamos a cerrar esto y volvemos a la clase. Seguimos a los ejercicios de acá. Usted ve estos, ustedes lo pueden hacer todo lo que está en el ejercicio, en el libro. Si ustedes ven este, por ejemplo, este que está acá, 46 menos 2 al cubo es lo primero que se hace. Usted ve 2 al cubo. Y hacer solamente eso y repetirlo. Aquí no está desarrollado como debe ser. Pero yo lo estoy diciendo como ustedes tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo repitiendo así como yo le puse, cada uno y repetir. Entonces aquí tendría que poner 46 menos 2 al cubo. Y eso tendría que ir entre paréntesis, porque así que está esto, tendría que ir entre paréntesis. ¿Ustedes? Pero cierre su micrófono, por favor, que tiene ese niño hablando ahí. Ok, entonces hasta aquí, hasta este tema, incluyendo los anteriores y los ejercicios que están aquí arriba, vamos a hacer, ya hicimos algunos de máximo común divisor, mínimo común múltiplo, operaciones, propiedades conmutativas y asociativas con números reales. Cuando hablamos con números reales, solamente hablamos números enteros, ¿ok? Mientras tanto, porque vamos a comenzar una clase, aunque tenemos ya poco tiempo, que es sobre las fracciones. ¿Ok? Vamos a comenzar ese tema de las fracciones. Que vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo un momentito. Yo debo tenerlo por aquí. Fracciones comunes y fracciones decimales. ¿Ok? Este tema de las fracciones comunes y fracciones decimales, que es el segundo tema que vamos a comenzar, tiene que ponerle mucho cuidado, porque las operaciones con fracciones, que no las vamos a ver ahora, vamos a ver nosotros después, las operaciones con fracciones, pero mañana vamos a seguir con las fracciones, y entre lunes y martes vamos a terminar con esta unidad, y después vamos en la otra semana a operaciones con fracciones, que operaciones con fracciones es un poquito larga, y vamos a ver sus aplicaciones. Cómo aplicar operaciones con fracciones, por ejemplo, en proporciones,
por ejemplo, aprender a resolver problemas financieros, por ejemplo, aprender a buscar por cientos, hacer comparaciones, ¿ok? Que son las proporciones, hacer comparaciones. Vamos entonces con las fracciones comunes y fracciones decimales. Ese no está todavía en la plataforma, se lo voy a poner ahorita junto con la tarea. Pues se la voy a hacer ahorita mismo, la tarea para que ustedes la suban antes antes del lunes que viene, la tarea. Pero el examencito que le voy a poner es para subirlo antes de las 10:45 de mañana. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué es una fracción? Cuando nosotros vemos cantidades continuas, por ejemplo, que las divisiones no son enteras, yo digo, por ejemplo, 8 entre 3 no da exacta. Cuando una fracción o una división no da exacta, entonces entramos al conjunto de los números fraccionarios. ¿Ok? Por eso es importante nosotros entender que no vimos ninguna operación con números fraccionarios para dejarlos todos a esta sección de las fracciones comunes y fracciones decimales. Una fracción común es la división de dos números. ¿Se De esta forma, todos los símbolos que sean de esta forma, X entre Y, donde X y Y son números enteros, eso se llama fracción. Pero eso no tiene que ser necesariamente enteros. Pueden ser números fraccionarios también. O sea, yo puedo decir X entre Y entre Z, por ejemplo. Está bien, o sea, usted puede tener una fracción de fracción. Entonces, la definición de fracciones son, pues, vemos algunas fracciones. Por ejemplo, un tercio es una fracción, pero menos un tercio también es una fracción. 5 octavos y menos 5 octavos. 0 entre 7 también, porque el 7 no esto da 0. Lo único que tiene que haber es que el de abajo no puede ser 0, como dice la definición acá. O sea, estos son dos números enteros, X y Y, donde Y no puede ser 0, o sea, el de abajo no puede ser 0. Eso es una fracción. Todos los números enteros se pueden dividir por 1 y son ya una fracción. Por eso decimos que los enteros son subconjuntos de los números fraccionarios. ¿Ok? Si la unidad la dividimos en dos partes, una unidad la dividimos entre dos, vamos a tener 2 medios, o sea, 1 entre 2 da 2 medios. Si yo divido 1 entre 3, me da 3 tercios. Perdón, sería un tercio, ¿verdad? Un medio, si yo divido 1 entre 2. Un tercio, si yo divido 1 entre 3. O un cuarto, si yo divido 1 entre 4. Ahora, el 1 entero, es la división de dos números iguales. El 1 es 3 entre 3, o sea que el 1 es una fracción. El 1 mismo es una fracción. ¿Por qué? Porque es una fracción entera. Es 3 entre 3, o 5 entre 5, o 10 entre 10. O sea que el 1 es una fracción. Todos los números enteros son también fraccionarios, porque usted lo puede dividir por 1 y da el mismo número. O lo puede dividir por dos números múltiplos, por ejemplo, 2 tercios es lo mismo que 4 doceavos. Si usted multiplica, si usted dice un tercio, es lo mismo que 2 sextos. Por lo tanto, un tercio y 2 sextos es el mismo número. ¿Ok? Entonces, una fracción se divide en dos partes, que son el numerador y el denominador. Y a ambas se le llaman los términos de una fracción. O sea, el numerador entre el denominador y son los términos de una fracción. Hay que acostumbrarse a eso porque vamos a decir siempre los términos de una fracción, ambos términos de una fracción, o el numerador o el denominador. Entonces, el numerador indica la parte tomada del entero. O sea, el numerador es un entero. Y el denominador nos dice en cuánto se divide ese entero. Por ejemplo, si digo 4 tercios, el 4 es el entero. Y el 3 me dice la división, en cuánto dividí el 4. ¿Ok?
Si yo digo 4 entre 1, el 1 es la división de 4. Por lo tanto, yo dividiría 1 en 4 veces. Un 4. Si yo tengo este entero, ese rectángulo entero, que es como un 1 entero, pero un 1 entero, y yo lo divido en 8 pedacitos, ustedes recuerdan entonces que yo voy a tener 8 octavos. Si yo divido este rectángulo en 8 pedazos iguales, yo voy a tener 8 octavos, y ese 8 octavos me va a dar 1. Pero si yo solamente cojo 3 pedacitos de eso, yo voy a tener 3 octavos. Si yo cojo un solo, voy a tener un octavo. Si yo sombreo 7, voy a tener 7 octavos. O sea, que también usted se da cuenta que los octavos se pueden sumar. Este es un octavo, estos dos son 2 octavos, estos 3 son 3 octavos. O sea, que usted va a tener tantos octavos como números, como cuadritos sombreados tenga. Lo que quiere decir que los octavos también se suman. ¿Ok? Entonces, al conjunto de las fracciones lo vamos a llamar fracs, así FR, como fracciones, o Q, que es el conjunto de los números fraccionarios, lo vamos a llamar Q. Y Q' van a ser los irracionales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se clasifican las fracciones. ¿Ok? Las fracciones se dividen en fracciones comunes y fracciones decimales. Una fracción común es la representación de la división de los números. La representación. Aquí tenemos 5 sextos, 3 octavos, 2 entre 17. Esas son fracciones comunes. ¿Por qué fracciones comunes? Porque los números están enteros. Los dos números de arriba y de abajo están enteros. Por lo tanto, es una fracción común. ¿Okay? Ahora, si esta fracción usted la divide, si usted lo divide, usted dice 5 entre 6, no le cabe, pone 0 puntos, 50 entre 6, va a poner a 8, 6 por 8, 48, sobran 2, 20 entre 6 a 3, y sobran 2, 20 entre 6 a 3 y sobran 2, y 5 entre 6 le va a dar 0.83333 hasta el infinito. Entonces, 5 sextos, cuando se convierte en 0.83333, se convierte en una fracción decimal, porque ya tiene un punto. Entonces, cuando no hay punto, las fracciones son comunes. Cuando hay puntos, son decimales, porque los puntos son los decimales. 3 octavos, si usted dice 30 entre 8, le da 2, le da 3. Sobran 60 entre 8 a 7. Sobran 4, 40 entre 8 a 5. Entonces eso le daría 3.55. 3.75. 3 octavos. 3 octavos es 3.75. 0.375. ¿Ok? Entonces, ese 3 octavos, que es 0.375, se convierte en una fracción decimal. Yo solo estoy explicando así, literalmente, pero eso tenemos que hacerlo con la pesada. O sea, estas son las fracciones comunes, no las vamos a dividir. Ahora, las fracciones decimales son aquellas que su denominador tiene una unidad seguida de 0. Siguen siendo decimales, o sea, no se ha dicho que sean decimales, ¿verdad? Que 5 entre 10, 0.5. 7 entre 100, 0.07. 9 entre 1000, 0.0009. O sea, 3 ceros. Se llaman fracciones decimales porque aquí tiene un 1 seguida de ceros. Pero esta, cuando usted la hace, también van a ser decimales. ¿Ok? Estas fracciones, tanto las comunes como las decimales, se pueden ser o propias, o iguales a la unidad, o impropias. ¿Qué significa eso? Una fracción es propia cuando es propiamente una fracción. O sea, cuando es menos de un entero. Cuando usted le quita un pedazo a la pizza, usted tiene una fracción propia de la pizza. Una fracción propia de la pizza. ¿Ok? Ahora, si usted coge todas las fracciones de la pizza, usted va a tener una fracción unitaria porque usted cogió toda la pizza entera. Si la pizza está dividida en 8 pedazos y usted lo coge los 8, usted tiene 8 entre 8.
Y 8 entre 8 da 1. Por lo tanto, esa fracción se llama unitaria. Cuando un número dividido en el mismo le da una fracción unitaria, que es igual a la unidad. Pero si el numerador es menor que el denominador, la fracción es propia, porque es propiamente un pedazo. Pero si el numerador y el denominador son iguales, como ustedes ven aquí, entonces se llama fracción común unitaria. Pero si el numerador es mayor, como por ejemplo 2 tercios, por ejemplo, aquí no se puede ver, por ejemplo es 8 entre 3. Entonces, 8 entre 3. Si el numerador es mayor, entonces la fracción se llama fracción común impropia. ¿Por qué es impropia? Porque va a tener un entero más una fracción propia. Por ejemplo, 8 entre 3 da 2. 2 por 3, 6. Sobran 2 de 8. Por lo tanto, como sobran 2, usted va a tener 8 entre 3 igual a 2. 2 por 3, 6, sobran 2. Como tiene que seguir dividiendo, va a quedar 2 tercios. Vamos a hacer ese en la pizarra. ¿Ok? Usted tiene 8 entre 3 da 2. 2 por 3, 6. Lo resta y me sobra 2. Pero no ha terminado. Entonces ese 2 todavía le queda 2 tercios. 2 entre 3. Entonces se lo pongo aquí, 2 tercios. Y tengo un número que es una fracción común porque no tiene punto. Esta fracción se llama fracción común impropia. Y es impropia porque tiene un entero y una fracción propia. Si yo quiero la fracción decimal de eso, entonces te voy a decir, Está muy cambiado. le da a 2, 2 por 3, 6, le resta aquí, le sobran 2. Entonces le pone un punto. Cierra su micrófono, por favor. Le pone un 20. 20 entre 3 a 6, 6 por 3, 18. Lo resta y le sobran otra vez 2. 20 entre 3 a 6, 6 por 3, 18, lo resta y le va a quedar 2 de nuevo. Entonces, como si me va a quedar 2, va a quedar 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, entonces 66 va hasta el infinito 66. ¿Ok? Se va a acabar en 10 minutos y ahí vamos a terminar. ¿Está bien? Ya saben, en 10 minutos termina y ya no nos vemos más. Entonces, todos los números mixtos, o sea, todos contienen un número exacto, que es un entero, y una parte al lado, que es una fracción común propia. Ok, por ejemplo, como dijimos ahorita, aquí en la pizarra, 8 tercios, aquí 8 tercios, te voy a decir 8 tercios es igual a 2 tercios. Porque 8 entre 3 da 2, 2 por 3, 6, sobran 2 tercios. Ahora usted ve esos 2 tercios, como usted tiene 2 tercios, eso es igual a 8 tercios. ¿Y cómo usted lo sabe? Bueno, usted puede convertir un número mixto en una fracción común impropia o una impropia en una fracción, en un número mixto. Esto se llama número mixto porque tiene un entero y una fracción propia. Propia quiere decir que de aquí es menor que este. Este aquí es menor de la unidad. Estos dos. Este es menor que este. Este es menor que este. Para convertir esto a esto, usted dice 2 por 3. O sea, multiplica este por este. 2 por 3. Le suma el de arriba. La suma el de arriba. Y divide entre el de abajo. O sea, para usted convertir un número mixto en una fracción común impropia, multiplica este por este. Le suma esta y lo divide entre este. ¿Ok? Que le da 2 por 3, 6, más 2 entre 3, igual a 8 tercios. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver qué son fracciones equivalentes. Ya usted sabe que tenemos 3 tipos de fracciones. Fracción común, fracciones comunes, fracción común propia
cuando el numerador es menor. Fracción común unitaria, cuando el numerador es igual al denominador. Y fracción común impropia, cuando el numerador es mayor. Y esa fracción común impropia se le llama número mixto, porque usted puede dividirlo y le va a dar un entero a una fracción propia. ¿Ok? Ahora, ¿qué son fracciones equivalentes? ¿Qué son fracciones equivalentes? Si nosotros decimos que la fracción es x entre a, ¿ok? Donde x y y son números enteros y y no puede ser igual a 0, porque esa es la definición, ¿ok? Se le da el nombre de fracción. Entonces, si usted tiene un medio, menos un medio, todos son fracciones. Entonces, decimos que dos fracciones son equivalentes cuando al realizar la multiplicación cruzada los resultados son iguales. Vamos a ver. Si yo tengo 2 tercios y aquí tengo, por ejemplo, y 4 sextos, esas dos son equivalentes si 2 por 6, o sea, la multiplicación cruzada, ok, 2 por 6 debe ser igual a 3 por 4. 2 por 6, 12, igual a 3 por 4, 12. Luego, usted dice entonces que 2 tercios es equivalente a 4 sextos. Estas dos son equivalentes porque al hacer la multiplicación cruzada de sus miembros, o sea, 2 por 6, debe ser igual a 4 por 3. Ya esto nos está acercando a una aplicación de las fracciones comunes, que es la proporción. Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, decimos que dos fracciones son equivalentes cuando al realizar la multiplicación cruzada de los resultados son los mismos. ¿Ok? O sea, que si x entre y es equivalente a z entre p, entonces x por p debe ser igual a y por z. ¿Qué fue lo que acabamos de decir con ese grupo? Que esas son equivalentes. ¿Ves? Entonces, estas dos, 3 quintos, es equivalente a menos 3 entre menos 3 entre menos 5. Son equivalentes. Y estas dos también son equivalentes porque al multiplicar por 0, las dos van a 0. Y esta 2 tercios es equivalente a 4 porque la multiplicación da 12. ¿Usted lo ve? Aquí no se va a muchos detalles, pero porque es muy simple. Entonces vamos a ver las propiedades de las fracciones equivalentes. Decimos que si x y es una fracción, entonces x y es equivalente a sí misma. Esa se llama propiedad reflexiva. Toda fracción es equivalente a sí misma. 2 tercios es equivalente a 2 tercios. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que sé como si se viera en un espejo, por eso es reflexiva. Toda fracción es equivalente a sí misma. X y es equivalente a ella misma. ¿Por qué? Bueno, porque x por y igual a y por x. El primero, el de arriba por el de abajo, es igual al de abajo por el de arriba. Por lo tanto, x por y igual a y por x. Y son iguales porque el orden de los factores no altera el producto. Y propiedad simétrica. ¿Qué es la propiedad simétrica? Bueno, decimos, si son diferentes, pero la multiplicación cruzada da lo mismo, entonces son simétricas. O sea que 16 entre 20 es equivalente a 8 menos 8 entre menos 10. Bueno, se está terminando ya. Nosotros vamos a repetir eso y mañana vamos a comenzar con la propiedad fundamental de la equivalencia. ¿Ok? Mañana, después del examen. El examen va a ser, oigan bien, de la primera parte, o sea, de 40 minutos. Va a ser pequeño, el examen no son muchos puntos. Son puntos seleccionados y ustedes lo pueden hacer la primera parte, ¿ok? Si veo que ustedes, porque ustedes no lo pueden, no, perdón, me estoy equivocando. No es mañana que lo van a hacer, lo van a hacer de aquí a mañana. Lo van a entregar antes de las 10:45. Antes. O sea, que te lo vamos a tener abierto desde Yo hoy se lo que voy a lo poner inicia hasta mañana.
se lo voy a poner hoy para entregarlo mañana. Así es. Así es. ¿Ok? Así es que ya saben. Se la voy a poner fácil para que le vaya muy bien. ¿Ok? No tiene fecha límite el examen. Sí. Si es media hora o 1 hora. No Se va a me abrir entendió. hoy. Escúcheme. No me entendió. El examen usted lo va a hacer en su casa, lo va a entregar, lo va a subir a la plataforma antes de las 10:45 nada más. No le voy a poner más nada. No, profesor, ella dice el tiempo límite para revisarlo. Pero O sea, usted, desde que uno entra a coger el examen, ¿cuánto tiempo se le va a poner? se lo voy a dejar abierto desde ahora. Cuando yo lo ponga en la plataforma va a estar abierto. ¿Entiende? Óigame bien, le voy a poner el examen en la plataforma. Un archivo, voy a hacer un archivo y se lo pongo en la plataforma. Y se lo voy a poner como tarea dentro de la tarea. Entonces esa tarea, yo le voy a poner el nombre examen, primer examen. Usted lo abre cuando usted quiera. Como una tarea, tengo que poner una fecha de entrega. Esa fecha de entrega es hasta las 10:45 de mañana. ¿Entendieron ahora? Sí. Sí. Vamos a dejar de compartir. Vamos a pasar la lista. Yo lo siento por el que no esté. Usted ve, por ejemplo, nosotros tenemos la clase, el examen mañana en la plataforma. Si ustedes, creyendo que son buena gente, ¿verdad? Hacen su examen y alguien le pregunta, usted se lo manda hecho a alguien que nunca ha venido aquí, que no sabe cómo hacer las cosas. Usted piensa que hacen una buena obra con pasarle a alguien el examen, a alguien que nunca viene aquí. Entonces es una tontería, yo creo que eso no está bien. ¿Ok? Porque solamente, yo lo voy a, por ejemplo, yo pongo a ustedes, de los que están aquí presentes, los que no están, van a ir a la plataforma y van a tratar de hacer su examen, porque está ahí, va a estar ahí. ¿Ok? Pues deje que cada uno haga su examen. Y los exámenes, oigan bien, si ustedes revisan su